Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a desterrar del corazón el egoísmo que tantas veces lo envuelve. Ayúdanos a no fracasar en nuestro intento de estar atentos al dolor de los demás. Ayúdanos a saber mirar la realidad, a descubrir la injusticia y la maldad. Ayúdanos a ser mensajeros de esperanza, a arriesgar, si necesario fuera, la vida por los demás. Danos fuerza, Señor, para que tu palabra y nuestros deseos lleguen a hacerse realidad. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Del Evangelio de Juan. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Me dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que es el elegido de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a volver nuevamente sobre el texto que hemos escuchado. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan es un excelente catequista. ¿De qué manera Juan le presenta a Jesús? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, a pesar que Juan viene delante del Señor. Pero sin embargo, Jesús siempre estará delante y Jesús siempre vendrá hacia nosotros. Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba sobre él, que posaba sobre él. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Un texto hermosísimo. ¿Sí? Estamos en el capítulo 1, al inicio del Evangelio de San Juan, en los versículos 29 y 34. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice? Vamos a ver la parte medular. Al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al ver Juan a Jesús que venía hacia él. Este evangelio, el evangelio de Juan, desarrollará este momento inicial a través y a partir también de los diferentes encuentros entre el Cordero que es Jesús y las personas que se cruzan en su camino, las personas que pasan, ¿sí? Todos ellos recibirán liberación de esa desgracia, sea cual fuere, ¿no es cierto? Aquí vemos nosotros desgracias, las tinieblas, oscuridad, la sed, la enfermedad, la confusión, el pecado. Con tal, el único requisito es que confiesen, ¿no es cierto? Que la confiesen, que confiesen esa realidad oscura. Con tal que no la maquillen ni tampoco la disfracen y reconozcan en Jesús que es el que trae la gracia, lleno de gracia y verdad,
esa gracia eficaz para todas sus desgracias cotidianas, para toda su impotencia vital. Por esta razón, en aquel momento no estaban los que después a lo largo del Evangelio de Juan van a aparecer como los discrepantes de Jesús. Acuérdense que el Evangelio de Juan presenta la pelea, por así decirlo, ¿no es cierto?, entre Jesús y los judíos. Los judíos son los discrepantes. Y cuando en el Evangelio de Juan hablamos de judíos, hablaremos siempre de la institución, del poder dominador que se enfrenta con Jesús, que busca la forma de matarlo y a la final terminan haciéndolo. En el Evangelio de Juan, historia y símbolo se mezclan. En el texto de hoy, el símbolo, la palabra griega símbolo, consiste sobre todo en evocaciones a textos conocidos del Antiguo Testamento, que revelan algo de la identidad de Jesús. En estos pocos versos, del 1 al capítulo 1, 29-34, hay las siguientes expresiones con densidad simbólica. Vamos a ver cuáles son. Primera expresión, Cordero de Dios. 2, que quita el pecado del mundo. 3, existía antes que yo. 4, el descenso del Espíritu como paloma. Y siguiente, el Hijo de Dios, el testimonio. Por todo lo que yo he visto, doy testimonio. El Evangelio de San Juan siempre encierra esto. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean. Muchas otras cosas hizo Jesús. Primero, entonces, primera expresión, Cordero de Dios. Segurísimo, este título evoca la memoria del Éxodo. Acuérdense ustedes en el libro del Éxodo, cuando el pueblo sale de Egipto, la imagen del Cordero. Con la sangre del Cordero pintarán los dinteles de la casa, de las casas de los judíos, de los hebreos. Y cuando el ángel exterminador pase, hiriendo a los primogénitos de Egipto, al ver el dintel pintado, la campa de la casa pintada de rojo con la sangre, el ángel pasará de largo, porque ahí hay un israelita y no puede herir a los propios, al pueblo elegido. El Cordero. Ahora, la sangre del Cordero Pascual, que es con la que señalaban los dinteles de la casa, constituía para la gente, ¿qué cosa? Una señal de liberación. El ángel exterminador no puede atacar al pueblo elegido. Pasará siempre de largo. Eso lo tenemos en Éxodo, capítulo 12, del 13 al 14. Para los primeros cristianos, Jesús es el nuevo Cordero Pascual que libera a su pueblo. Eso lo tenemos en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pero es necesario que nosotros tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, leyendo. Y dice así el texto, 1 Corintios 5, verso 7. Eliminad la levadura vieja para hacer masa nueva, pues todavía sois ácimos. ¿Sí? A lo que se refiere, ¿no es cierto? Se habla del Antiguo Testamento. Todavía sois ácimos. También tenemos en 1 de Pedro 1:19. El Apocalipsis también utiliza la imagen del Cordero. Jesucristo es el Cordero de Dios. Después viene la expresión que quita el pecado del mundo. La frase de Jeremías. Nosotros leemos de Jeremías 31:34. Ya no tendrán que enseñarse mutuamente, dice, diciéndose el uno al otro, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más humilde, porque yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Yahvé personalmente será el que perdone.
el pecado del mundo, ¿sí? En Jeremías aparece esta expresión maravillosa, pecado del mundo. Después viene la siguiente expresión, la tercera. Él existía antes que yo, antes que yo. Sobre todo, evoca en los libros donde se habla de la sabiduría, la sabiduría de Dios que existía antes que todo, antes de la creación del universo, antes que toda criatura. Estaba la sabiduría junto a Dios como maestro de obras en la creación del universo y que por fin fue a morar en medio del pueblo de Dios. La sabiduría fue a vivir en medio del pueblo. Más o menos como aparece en Juan 1:14. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El texto también de la semana pasada, cuando leíamos que Juan, ¿no es cierto?, bautiza a Jesús. Jesús se mete en las aguas del río Jordán. Y ya sabemos nosotros del simbolismo del río. No es el río en sí, es el mundo donde se encuentran nuestros propios dramas, nuestra propia situación de injusticias, de pecado, de miseria, de pobreza, de llanto, de dolor. Jesús se mete ahí y quiere cargar todo ese drama, carga con todo ese drama. Y evoca también a Isaías, capítulo 52, el canto del Cordero, del siervo, ¿no es cierto?, de Dios, que sin quejarse acepta su misión, la misión dura que le toca al Cordero. Cuando Juan sabe escuchar a Jesús, deja por ahora, es mejor que cumplamos con toda justicia, que se haga realidad la verdadera justicia. Y la verdadera justicia, a la final, que parece injusticia a los ojos humanos, porque Jesús no es culpable. Pero a los ojos de Dios, la verdadera justicia consistió en ¿qué? En que el Hijo, que es inocente, cargue con nuestros pecados. Humildemente, como ese cordero humilde. Y se llama la famosa kenosis. La kenosis. El abajamiento, la humildad, la humillación del cordero. El descenso del espíritu como paloma. Esto evoca la creación de Dios. Acuérdense, el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Está en el capítulo 1, verso 2 del Génesis. Sugiere la imagen de un ave, de un pájaro que vuela sobre el nido, ¿sí? Aleteando sobre el nido, que es la imagen de la nueva creación en movimiento bajo la acción de Dios. En los sinópticos también aparece el Espíritu Santo en forma visible como de paloma, para diferenciar de esas grandes apoteósicas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, acuérdense cómo se manifestaba el Espíritu, en el temblor, en el trueno, en el relámpago, ¿sí? En cosas grandes. Ahora en algo sencillo, en una paloma, ¿sí? Como signo de libertad, como signo de paz, como signo de amor, de mansedumbre, más o menos en ese sentido. Luego, el testimonio. Doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es el título que resume todos los demás títulos que puede tener Jesús. Es la explicación del mismo Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios. Las autoridades le quieren matar a Jesús, le quieren apedrear, y Jesús les pregunta, ¿por cuál de las obras me quieren apedrear? Y ellos responden, no te queremos apedrear por una obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios, por Hijo de Dios, haciéndote así igual a Dios, siendo igual a Dios. Claro, si es el Hijo de Dios, es Dios, porque es el Hijo, ¿no es cierto? Porque es el Hijo. ¿Qué nos dice a nosotros del texto? Primero, nuestra salvación es Cristo. Cuando hablamos de Cordero de Dios,
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de alimento, alimento para salvarnos. El anuncio del evangelio, la palabra de Cristo Jesús permanecen esenciales e indispensables hoy como ha sido ayer. Jesucristo sigue siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo decimos nosotros en la Eucaristía, en cada misa, todos los días. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los que son invitados a la mesa del Señor, a la cena del Señor. Y nosotros respondemos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La frase del centurión, ¿no es cierto?, del oficial romano. El hombre no cesa nunca de tener necesidad de liberación y salvación. La liberación, la salvación no es un tema acabado. No puedo decir, ya fui liberado y por tanto no tengo que hacer nada yo. Claro que el Señor me ha liberado, pero yo necesito trabajar para que esa liberación sea eficaz en mí, con la respuesta que yo doy a ese llamado que Dios me hace. Anunciar el evangelio, por lo tanto, no significa comunicar verdades teóricas, ¿sí? Y ni siquiera un conjunto de normas morales, como muchas veces los protestantes afirman. Antes que era católico, era borracho, era malo, era todo lo malo, ahora soy buenito. No, no se trata tampoco de anunciar un código de normas morales, eso no le gustó a Jesús. Significa llevar a los hombres a hacer una experiencia ¿de qué? De Jesús. ¿Qué es lo que hacen los primeros anunciadores? Vengan, encuentran a Natanael. Hoy hemos encontrado a aquel de quien se hablaron en los profetas y Moisés, el Cristo, el Mesías, es de Nazaret. Natanael enseguida dice: oye, ¿cómo así? ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? Y Felipe le dice: ven y verás. Siempre todo es invitación. Rabí, ¿dónde vives? Jesús dice: ven y verás. ¿Sí? Los llamados a los primeros discípulos mismos. Los primeros Andrés y Simón. Después le van a llamar a Felipe. ¿Sí? Felipe le llama a Natanael. Jesús reconoce a Natanael. Hasta Natanael se queda asombrado y le dice: ¿de cuándo acá me conoces? Y Jesús le dice: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Es necesario entonces, no se trata de bonitas palabras, entonces el anuncio del evangelio no se trata de bonitas palabras, ¿sí? Verdades teóricas, normas morales. Verás que ahora que eres cristiano tienes que portarte bonito, ya no hagas estas cosas, no vale que andes por algún lugar, no vale que te vayas allá, no vale que... Jesús nunca aceptó eso. Jesús, ¿con quiénes anduvo? ¿Quiénes eran los que le seguían a Jesús? ¿Gente de buen vivir o gente de mal vivir? A ver. Sobre todo gente de mal vivir. Acuérdense ustedes que por eso Jesús era cuestionado y le decían: si este fuera el Hijo de Dios, supiera qué tipo de mujer es esa. Lo que ahora también pasa, ¿no es cierto? Si le ven a un sacerdote comprometido con el pueblo, trabajando por los pobres y ayudando a los que verdaderamente necesitan, inmediatamente señalado. Que leen los curas metidos en esto, hacen tal cosa. Por eso uno pierde la fe. ¿Una fe de qué tipo? A veces una fe de pronto demasiado moralista, ¿sí? Una fe inclusive anticuada, una fe que no conecta con la realidad de la vida, que la vida muchas veces es un drama, un verdadero drama humano, donde uno tiene que mostrar la misericordia, la compasión de Dios, el amor de Dios que tanto nos quiere a pesar de lo que nosotros somos. Hablar de la fe en Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, significa hablar al hombre de nuestro tiempo, preguntándose primero, ¿qué busca él en lo profundo de su corazón? Preguntémonos más directamente,
¿Qué buscamos nosotros en lo profundo de nuestro corazón? ¿Qué busco yo en lo profundo de mi corazón? Habrá que preguntarme así. Si queremos adoptar un criterio oportuno, debemos cultivar dos atenciones entre sus complementarios. De entre ambos es testigo siempre Jesús. La primera consiste en el esfuerzo de ponernos a la escucha de la cultura de nuestro mundo para discernir allí las semillas del verbo. ¿Qué quiere decir semillas del verbo? Nunca podemos atrevernos a decir, aquí no hay nada de Dios, aquí no hay nada de evangelio, aquí no hay nada de bueno. Mentira. Ya hay algo. Cuando los conquistadores vinieron acá a Latinoamérica, ya existían semillas del verbo. Sin conocer el evangelio, sin conocer la buena nueva, ya Dios desde su omnipotencia ha sembrado semillas de gracia, de bondad. Dios se ha manifestado de una u otra manera. Por ejemplo, voy a dar ejemplos. La minga es una semilla del verbo, porque Jesús nos invita siempre a ser corresponsables de la misión, corresponsables en el trabajo, corresponsables en la construcción de un mundo mejor. Y la minga es eso. La minga es permitir que todos, reconocer que todos tenemos derecho de descansar, no unos de trabajar demasiado y otros, en cambio, vivir a costa del que trabaja, como pasa en el mundo ahora, ¿no es cierto? La palabra minga precisamente significa descanso. Por eso, hotel lo traducen como mingariguasi, ¿sí? Mingariguasi, casa de descanso. ¿Por qué? Porque lo que iba a ser uno solo, ahora lo hacemos 100. De tal modo que la carga es más liviana, ¿sí? Y no se complica, no nos sacrificamos demasiado, inclusive hasta poder llegar hasta a morir. Mucha gente ha muerto debido a tanta injusticia, tanto atropello, tanto abuso en el sistema laboral, en el trabajo. Escuchar las esperanzas más íntimas de nuestros contemporáneos, tomar en serio sus deseos, tratar de entender qué es lo que hace arder sus corazones y qué les suscita también el miedo y la desconfianza. Yo me pongo a preguntar, a ver, ¿de qué desconfía ahora la gente? En nosotros, por ejemplo, los sacerdotes, ya no es lo mismo. La gente tiene plena confianza, sí, muchos sí tienen confianza. Mucha gente sí le estima al sacerdote, le quiere al sacerdote. Yo doy gracias a Dios porque en toda parroquia donde he estado ha habido este aprecio, esta acogida, ese cariño grande, sincero, pero no en todo lado es así. Hay en lugares también donde no te acogen y eso Jesús ya lo previene, ¿no es cierto? Pero donde no te acojan, Jesús lo único que nos dice, sacúdanse el polvo de los pies. No salgan resentidos. Sacudirse el polvo de los pies significa no salgan resentidos del lugar. Porque a veces nosotros, porque no nos acogen, podemos salir molestos, bravos, resentidos, con amargura. Y no, tranquilo, porque el evangelio no es para imponer. El evangelio es para proponer, ¿sí? Jesucristo ha venido a hacernos partícipes de la vida divina, que ha sido felizmente llamada la humanidad de Dios. Dios se hizo humano para que lo humano sea, ¿qué cosa? Humano, para que sea verdaderamente humano. Porque lo verdaderamente humano es lo que Dios ha querido, es la voluntad de Dios, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y el pecado nos ha hecho perder esa identidad, esa identificación con Dios. El Espíritu no solo viene a posarse sobre Jesús, sino que lo posee. Ojo, el día de nuestro bautismo hemos recibido el Espíritu Santo. No lo hemos recibido solamente así, ¿no es cierto? No es que, a ver, sería,
No es que viene el Espíritu Santo a posarse sobre nosotros nomás. Más que eso, el Espíritu Santo viene a tomar posesión de nuestra vida, porque la vida le pertenece a Él. Nuestra vida le pertenece a Él. Nosotros decimos, hemos sido marcados con el Espíritu Santo, y como que ha venido y nos ha dado solamente una marca en la frente y nada más. Es todo lo contrario. El Espíritu Santo se ha posesionado en nuestra vida, ha hecho su morada en nosotros, cohabita con nosotros en nuestra vida, de tal manera que podemos dar testimonio de Dios. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Dice San Juan dirá siempre, para conducirnos a la verdad total, ¿no es cierto? Ya la semana pasada les decía, no somos dueños de la verdad, pero estamos al servicio de la verdad, de esa verdad. Por eso hay que evitar intolerancias, ser intolerante frente a otros grupos que de pronto piensan diferente, aunque estén equivocados, pero piensan diferente. Para eso es necesario, como lo plantea el término, el documento de la preparación para la sinodalidad a nivel continental, ser más tolerante para poder caminar juntos con otros grupos que de pronto no piensan como nosotros, pero hay que buscar los puntos comunes para con eso poder caminar. Algunos compromisos. Renovemos nuestra disponibilidad de colaborar con la misión de Cristo, con la iglesia, ayudando al hombre a ser liberado del mal y del pecado. Unirse en el camino de todo hombre y de toda mujer para que vivan en la esperanza en Jesús que libera y salva. Testimoniar el propio gozo de experimentar la eficacia de la palabra de Jesús en la propia vida. Qué lindo cuando la palabra de Dios se hace realidad en nosotros. Vivir en la comunicación de la fe, dando testimonio de que Jesús es Salvador para todos y nos salva. ¿Cómo dar testimonio de que Jesús nos salva? Pues yo tengo que sentirme salvado y todos tienen que mirar en mí una persona diferente que en verdad ha sido salvada. Lógicamente, la redención alcanza a toda la humanidad, pero no todos la quieren acoger. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes reconocer la presencia salvadora de Cristo en tu vida? Una pregunta. ¿Qué testimonio das de Cristo ante los demás? Les cuento, pero yo solo de broma decía, yo estoy contento ahorita que aquí en el corazón tengo 7 candidatos de alcaldes. Uno solo va a ganar, 6 no van a ganar, más concejales y todos van a quedar bastante. Todos quieren servir. Vamos a ver quién quiere servir de verdad. ¿Quién quiere servir a la causa del reino de Dios? Porque lo que tiende a construir el hombre como cristiano, como hijo de Dios, tiene que ser el reino, ese reinado de Dios, para que no sean nuestros criterios, nuestros propósitos, sino lo que Dios en verdad quiere. Detrás de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. ¿Por qué debe estar Cristo siempre delante? Y la respuesta tiene que ser, porque soy discípulo. No puedo ponerme delante de Jesús a poner mis propias opiniones, mis propias consideraciones. Por ejemplo, con respecto al sacramento de la confesión, no, es que yo creo que no debo estarme confesando con un cura. Es que yo creo que no debo aceptar el matrimonio así, el matrimonio por la iglesia. No es necesario. Yo pienso que ya no hay que mandar a los hijos al catecismo. Yo pienso, y terminan nuestras opiniones prevaleciendo por sobre la propuesta que Cristo nos hace. Digo propuesta porque Jesús no impone nada, simplemente propone. ¿Qué importancia tiene la humildad y la obediencia en tu vida? No olvidemos que obediencia viene de saber escuchar.
Ojalá en esto nosotros seamos muy prácticos, ¿no es cierto? Aprendamos de escuchar. Si supiéramos nosotros de escuchar, nos evitaríamos muchas cosas, muchos malos entendidos. Crearíamos menos dolor en la gente, menos preocupaciones. No sabemos de escuchar. Y eso nos falta hasta nosotros también en la iglesia. El Papa Francisco dice, no conviertan el despacho parroquial en sala de torturas, exigiendo pilos y pilos de documentos, requisitos, pero por Dios, que podemos evitarlo. Ahora podemos caer nosotros también en esta tentación de la burocracia, ¿no es cierto? Exigir requisitos, requisitos y requisitos. Pedir tanta cosa pudiendo ayudar. Eso no significa caer en el buenismo, significa confiar en la gente, así como la gente también confía en nosotros. Mucha gente, ¿por qué creen que nos ayudan? La gente confía en nosotros, nos quiere, nos tiene cariño. Así nosotros también tenemos que corresponder con el mismo cariño y con la misma confianza que la gente nos tiene. Nos falta ser recíprocos muchas veces. Responder con gratitud. ¿Qué acciones podemos tomar? Tomar conciencia de la vocación que el Señor te ha regalado. Primera acción. Aprende a vivir como el Bautista. No eres la luz, sino portador y anunciador de la luz. Yo no soy la luz, soy solamente testigo de la luz. ¡Qué maravilla de párroco! ¡Cómo llena gente! Y cómo... A ver. ¿Será el párroco o es la acción del Espíritu Santo? Nosotros solo somos instrumentos. No podemos evangelizarnos a nosotros mismos. Lo mismo un catequista. Un catequista es un instrumento. No es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es la buena nueva que es Jesucristo. Él es el fin en sí mismo. A Él tenemos que darlo a conocer, y el objetivo inclusive de una catequesis bien hecha es que los que se catequizan lleguen a amar a Jesús, lleguen a conocer y a amar con Jesús, a amar a Jesús. ¿Cómo conocerlo? Mediante un encuentro con Él. Por eso nuestras sesiones tienen que llevarnos siempre al encuentro. Desgraciadamente la catequesis a veces se ha vuelto en ver el libro. Y algunos dicen, no, ya llenamos el libro, ya no tenemos que hacer. Qué pena. El libro es solamente una parte de las distintas partes que tiene una catequesis. Por ejemplo, otra parte de la catequesis, ¿cuál sería? Tu amor a la parroquia, tu vinculación con las actividades de piedad de la parroquia, tu deseo de evangelizar. Otra parte importante, por ejemplo, de la catequesis sería tu vida de fe en la familia. ¿Cómo es tu vida de fe en la familia? Son algunas cosas. ¿Cómo está tu comprensión de la Sagrada Escritura? No es posible que se confirme a un joven que no sabe dónde está el Génesis. Y confirmación. El don del Espíritu Santo, y no saben. Si le pones a buscar un libro en la Biblia, no saben. ¿Cómo puede una persona ser adulta en la fe si no conoce el fundamento de la fe? Entonces, parece que nos falta mucho, ¿sí? Mucho ser conscientes. Yo decía, explico aquí en el corazón, por ejemplo, la catequesis tiene como objetivo conocer y vivir el misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo comienza con la Navidad y tiene su culmen en el Tríodo Pascual, en la resurrección, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, la catequesis tiene que participar de la Cuaresma, Semana Santa y del Adviento y la Navidad. Sin eso no sirve la catequesis, no sirve. Se convierte en sacramentalismo y esto nos cuesta aceptar, ¿sí? Sobre todo aquí en la zona occidental, porque nosotros a veces uno se acostumbra a empezar cuando están dando clases, cuando ya comienzan las clases. ¿Por qué? Porque si no, no viene nadie. No, tenemos que hacer que vivan este misterio, este encuentro, esta vinculación con el misterio pascual de Cristo. Esto es interesante. Bueno, vamos a darle gracias a Papito Dios en esta lección, pidiéndole que nos haga a nosotros testigos de esa luz.
Con frecuencia olvidamos que la clave del éxito en la vida está en la confianza en el Señor. Ponte ante Él y confía. Señor, mira mi vida. Reconozcamos que estamos en la oscuridad muchas veces. Tenemos tantas dificultades, pero sin embargo, yo confío en ti. Señor, yo confío y sigo confiando y seguiré confiando. No me daré por vencido, porque solo tú eres la luz. Señor Jesús, para tenerte como compañero de mi vida necesito conocerte más de manera directa en la Eucaristía, en el Evangelio y en la oración. No quiero quedarme en la superficialidad de quienes solo oyen hablar de ti, pero no tienen una relación personal para conocerte y para conocer cuál es tu voluntad. Solo en el contacto asiduo contigo se podrá formar mi corazón de discípulo y misionero de tu amor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora continuamos entonces con la siguiente parte. Yo les voy a compartir pantalla. Tengo el texto aquí, ¿cómo es de esto? Parece que de este, ¿sí? El reino de Dios manifestado en las acciones de Jesús. Como les puse aquí, en la invitación, me olvidé decir que estamos en el Evangelio de Mateo. Es el año de Mateo, ciclo A, ¿no es cierto? Nunca terminaremos ni alcanzaremos a profundidad un estudio total de todo lo que el autor sagrado nos quiso comunicar. Yo les voy a pedir un favor. A lo mejor, no, de hecho, no vamos a alcanzar a estudiar esto en un solo curso. Necesitaremos de 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque cuando damos un curso, una charla bíblica, es necesario tener la Biblia a la mano. En segundo lugar, buscar los pasajes que están, ¿sí? Buscar los pasajes bíblicos que están. Y analizar, a ver qué nos quieren decir. Opinar, porque el Espíritu Santo también habla, ¿no es cierto?, en nosotros. A ver, ¿qué opinamos? Luego que hemos analizado, que hemos visto el contexto histórico, social, podremos nosotros dar también una opinión, lo que nosotros pensamos, la resonancia que hace esa palabra en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué les parece? Entonces no vamos a apurarnos, ¿sí? Yo sé que tenemos ya muy corto el tiempo que nos resta, que nos falta. A ver, ¿nos pueden ayudar con la lectura? A ver, ¿cómo hago para poner un poquito más grande? ¿Cómo es esto? Bueno. Más a la derecha, eso, en el más tiene que darle back. Uy, ahí se hizo demasiado grande. Bueno. Ahí está más claro, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ahora sí. A ver, alguien que nos ayude con la lectura indistintamente. A ver, puede ayudarnos Lupita mismo, Marianita, por ahí veo Teresita. Veo algunas personas que pueden ayudarnos. A ver, Yayito, también estás por ahí. Gretita, parece que les vi. Mientras tanto, nos ubicamos en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Capítulo 8 y capítulo 9. Ya estamos, 8 y 9, muy bien. El tema, el reino de Dios manifestado en las acciones de Jesús. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, dice:
Jesús anunció su evangelio, la buena nueva, por medio de palabras y de hechos, de obras. ¿Sí? Las obras confirman las palabras, ratifican y le dan sentido a las palabras de Jesús. Vamos a conocer bien estos 10 milagros, ¿sí? Estos 10 relatos de milagros que aparecen entre el capítulo 8 y el buenas noches, licenciado Tapia. No sé si empiezo a leer el primer párrafo porque ya me activó el micrófono. Acá desde Panamá, buenas noches. Con todo gusto, Zuleika. A ver. Ok. Luego de 3 ahí, esa parte. Ajá. Luego de 3 capítulos de instrucción, ahora Jesús realiza milagros y acciones no traumatúrgicas. Son 10 relatos de milagros. Y aquí los podemos apreciar. No veo los capítulos ahí, así que no. 8, 1, 4. Ya, vamos a ver, entonces, pueden estarme trabajando con la Biblia. 8, 1, 4, vamos a ubicarnos en el capítulo 8. Inmediatamente están los versículos de ahí. Mateo 8, 1, 4. Ya, entonces aparecen acciones no taumatúrgicas, puse. ¿Por qué? Porque no se trata de ver en los milagros de Jesús acciones mágicas, ¿sí? Esto daría malos entendidos. Jesús, cuando cura a un enfermo, le dice, no vayan a avisar a nadie. Lo contrario que les gusta a los protestantes, ¿se han dado cuenta? Más bien a ellos les gusta que todo mundo sepa, para que se aumente la cantidad de gente, que vaya más gente al culto y pida milagros y de hecho tener más dinero. Ese es el objetivo, ¿no? Bueno, a ver, he dejado de compartir para ver las citas bíblicas. A ver, ayúdennos, colabórennos con las citas bíblicas. A ver, todos tienen su Biblia. Desgraciadamente no veo las caras, veo solo una pantalla negra. No sé si estarán ahí mismo en la... Si están con la Biblia, a ver. Sí, padrecito. A conocernos de manera a la agüita, como se dice, ¿no? A la agüita, conocer a la agüita. ¿Cuáles son estos 10 milagros? ¿Sí? No vamos a conocer el Evangelio de Mateo así, partes. Ojalá nos conozcamos todito el Evangelio de memoria, con capítulos y versículos. Todo. Nada que, ¿dónde estará tal cosa en Mateo? ¿En qué parte estará? No, tienes que conocerte de memoria, tener como una radiografía completa de todo este cuerpo escriturístico que es Mateo. Interesante el Evangelio eclesial como lo hemos aprendido, ¿no? Entonces vamos, capítulo 8, primera cita es del 1 al 4. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Se acuerdan que en Lucas, en cambio, son 10 leprosos, ¿no es cierto? Sí. Aquí es solo uno. Sí, uno. Aquí quedó el mejor, ¿no es cierto? Allá son 10. Vamos a ver, bueno, ya cuando estudiemos Lucas entenderemos por qué la figura de los 10 leprosos, ¿no? Bien, entonces la curación de un leproso. Cuando se habla de leproso, ¿de qué estamos hablando?
de marginados. De marginados. Jesús empieza limpiando la dignidad del ser humano. Eso es lo primero. Cuando arrancamos un plan pastoral, un plan de acción, de evangelización, lo primero que hay que limpiar es la dignidad del hombre. El ser humano es ante Dios amado, querido, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, como hijos elegidos, amados y consagrados. ¿Sí? Así somos nosotros. Muy bien, vamos entonces al versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Del 5 al 13. A ver, sí. Del 5 al 13, sí. Es un segundo milagro. Vamos a leerlo completo. A ver, yo espero la respuesta de los demás también. A ver, que están algunos con Biblia en la mano y ojalá abierto sus cámaras para trabajar. No me gusta mucho a mí ver las pantallas negras porque no los veo, pues. Ya. A ver, Marianita. La fe del centurión. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando lo digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mis sirvientes, haz tal cosa, él lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Así será el llorar y el rechinar de dientes. ¿Sigo? Luego Jesús dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Y ese mismo momento el muchacho quedó sano. Muy bien. Este es del segundo, la segunda. ¿Sigo? No hay nomás. Esta es la segunda acción, ¿no es cierto?, de Jesús, del segundo milagro. Sí, el segundo milagro. La curación de un subalterno del centurión romano. De aquí nosotros tomamos la expresión eucarística: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nunca seré digno, nunca. No puedo la próxima semana decir, ahora sí soy digno, Señor. No, no somos dignos. Se nos da por gracia. Es un regalo que Dios nos da y nos da con mucho amor, ¿no es cierto? Bien, ¿qué es lo que exige? De antemano exige la fe. El milagro tiene como antecedente la fe. Se exige la fe. Siguiente cita, a ver, 14:15. Estamos en el capítulo 8. Otra persona.
A ver, rapidito, a ver, vamos, no perdamos tiempo. Estamos en internet y tenemos que aprovechar. Estamos saliendo al aire. Muy bien, a ver, siga. Jesús fue a casa de Pedro. Allí encontró a la suegra de este en cama. Con fiebre, Jesús tocó la mano y le pasó la fiebre. Ella levantó, comenzó a atenderle. Eso, ya, este es otro pasaje, ¿no es cierto? La curación a la suegra de Pedro. De la sinagoga pasa a la casa de Simón y Andrés. Y ahí está la suegra de Pedro con una fuerte fiebre. En griego se dice piretos, con una fuerte piretos, calentura. ¿Sí? La palabra griega piretos tiene lo que utilizamos comúnmente en las fiestas, cuando hay fiestas en cualquier lado, los juegos pirotécnicos, porque es con candela, ¿no es cierto? Para calentarnos. En ese tiempo no se sabe por qué la fiebre, pero sí la gente, los entendidos dicen, la fiebre se debe a un demonio que está dentro. Cuando pasa la temperatura de 40 grados, sí, la persona empieza a tener convulsiones, a alocarse, a ver cosas, de pronto alucinaciones. ¿Y qué decían en ese tiempo? Es el demonio, está el demonio. En ese tiempo no se sabía que la fiebre de pronto se debe a una infección, sea viral o bacteriana. No hay paracetamol, no hay aspirina, no hay ibuprofeno, no hay nada de eso. ¿Sí? Así que lo que en ese tiempo se sabe, la sabiduría popular dice así, ¿no? La presencia de un demonio. Bueno, así muchas veces. Estamos hablando de hace 2000 años de atrás. ¿Cuál es una de las consecuencias del milagro? Una de las consecuencias del milagro es servir, la diaconía. O, como se dice en latín, ser ministros, ¿no es cierto? Ministro quiere decir servidores. No se olviden lo que les había dicho, creo que en la charla pasada. Ministro significa ser menos, el que es menos. El que es menos. Vamos al siguiente pasaje. Estamos en el 23-27. Este es un texto maravilloso. Coincidentemente están en todos los sinópticos en el mismo capítulo. Es una coincidencia, ¿no? La tempestad calmada. A ver, ¿quién puede ayudarnos a proclamar este texto? A ver, Berito Tipán. Berito Tipán me ofreció, a ver. Actívenme el audio. Buenas noches, padre. Buenas noches con todos. Ya, gracias por activarme el audio. Jesús calma la tempestad. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con las olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar y todo volvió la más completa calma. Grande fue el asombro, aquellos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Este es el cuarto milagro, ¿no es cierto? El cuarto milagro en el Evangelio de Mateo. Jesús subió a una barca, ¿sí? Con sus discípulos. Los discípulos le siguen. Luego se levanta una tempestad terrible, que la barca queda cubierta por las olas. Jesús está bien dormido, ¿sí? Bien dormido. Los discípulos llenos de miedo se acercan para despertarle. Señor, sálvanos que padecemos. ¿Por qué Jesús está durmiendo? La deducción es simple, porque Jesús tiene confianza.
sabe que por más que sea el oleaje fuerte, no va a pasar nada, porque Dios está ahí. Dios está siempre con nosotros. No tenemos por qué asustarnos ni por qué tener miedo, porque el miedo, el susto, en vez de salvarnos, al contrario nos hunde más. ¿Sí? Al contrario nos hunde más y puede inclusive llegar hasta hacernos separar del amor de Dios. ¿Sí? Abandonar la barca. Abandonar la barca significa abandonar la misión. Y una vez que abandonamos la barca, nos caemos en el tenebroso mar, ¿sí? Donde sí podemos ahogarnos, donde sí podemos morir. Siguiente, vamos al quinto milagro. 28:34. Los endemoniados de Gadara. Al llegar a la otra orilla, a la tierra de Ganara, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y fueron a gritar: no te metas con nosotros, hijo de David. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempos? A cierta distancia de allí había una gran piara de cerdos comiendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si nos expulsas, envíanos. Dijo: vayan. Salieron y entraron en los cerdos. Al momento, toda la piara se lanzó hacia el lago por la pendiente y allí se ahogaron. Los cuidadores huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo lo sucedido y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los habitantes salieron al encuentro de Jesús y no bien lo vieron, le rogaron que se alejase de sus tierras. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que le rogaron que se fuera de sus tierras. Aquí vemos un milagro, un exorcismo, ¿no? Este es un primer exorcismo. Después cura Jesús a un endemoniado sordomudo. Ahora vemos a 2 endemoniados en Gadara. No es que el 2 evoca a la comunidad. Es toda una comunidad que está endemoniada, es decir, poseída por el mal, excluida, abandonada. Y estos demonios, otra cosa que hay que destacar de los demonios es que los demonios le conocen a Jesús, saben quién es él, pero sabiendo quién es él, ven en Jesús una amenaza. Ven en Jesús una amenaza. Por eso dicen: has venido a atormentarnos antes de tiempo. O si no, también podemos traducir: has venido a acabar con nosotros. Entonces le rogaron que si los echan, le mandaran a una piara de cerdos, que fueron a ahogarse. No olvidemos que el cerdo es el animal inmundo. En ese tiempo se pensaba que, los judíos no comen carne de cerdo, sí, porque es un animal abominable. Los judíos comen todo animal de casco partido, pero que sea rumiante. El cerdo, aunque tiene casco partido, pero no es animal rumiante, entonces no lo comen, es abominable. Y el cerdo aparece ahí como imagen ¿de qué? Como imagen de lo abominable, donde el demonio vive. Y por eso el demonio se arroja ¿en dónde? En el lago, en el mar, y ahí muere, ahí se acaba, ¿sí?
se acaba con los cerdos. El demonio lleva al ser humano que no acoge a Jesús, ¿a dónde? ¿A dónde le lleva? A la destrucción, a la muerte. ¿Sí? El demonio que viene a ser como esa fuerza del mal, esa fuerza que no nos permite acoger a Jesús, acoger el reino, aceptar el reino. Esta actitud, esta acción liberadora de Jesús no es aceptada ¿por quién? Por los jefes. Por eso le ruegan a Jesús que se vaya. Es decir, el sistema ve en Jesús una amenaza. ¿Quiénes son los que dominan? ¿Y quiénes son los que mantienen ese demonio en el pueblo? Son los jefes, porque les conviene, porque ellos están al servicio de sus intereses, ¿sí? Y todavía vemos ahí un pueblo de cuidadores o los porquerizos que van con el chisme. Y el pueblo entero dice, entonces toda la ciudad salió al encuentro y le rogaron a Jesús que se vaya en cuanto pueda. Siguiente milagro, el milagro número 6, curación de un paralítico. Este es interesante. Ya vamos al capítulo 9 del 1 al 8 y con este terminamos para no alargarnos más. ¿Puedo? Ya, puede, claro. Jesús sana al paralítico y perdona sus pecados. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Allí lo llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron, ¿qué manera de burlarse de Dios? Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué pensar mal? Que es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados, o levántate, anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo quedó muy impresionada, alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Ya, entonces, aquí es la fe de los que le llevan, no es la fe del paralítico. ¿Por qué? ¿Por qué una persona es paralítica? ¿Por qué una persona no puede caminar? No avanza a caminar, no atina a caminar, porque hay otros que lo tienen atado. Y esos mismos que lo tienen atado son los que lo conducen hacia Jesús. Posiblemente ellos o posiblemente son otros los que lo atan. Y los que lo llevan de pronto de Jesús son personas que quieren el bien de este paralítico. Pero bueno, la parálisis es una realidad social. Es una situación social que sucede hasta hoy en nuestro tiempo. Tanta gente que todo le dan haciendo, todo le dan pensando, ahora prácticamente no hay lugar para la creatividad. Por eso hasta la misma música, se han dado cuenta, no tiene nada de creatividad. El aspecto literario como que se ha vuelto totalmente vacío. Es lo que está criticando ahorita, por ejemplo, de Bad Bunny, ¿sí? Esas letras, ese contenido que denigra la dignidad de la mujer, la dignidad de la persona. Algún rato se celebraba el Día de la No Violencia contra la Mujer y yo les explicaba que a pesar de celebrar este día, pero en cambio, vean, los jóvenes escuchan reggaetón, la mayoría, y les gusta tanto a hombres como a mujeres. ¿Y qué es el reggaetón? Violencia contra la mujer. Por un lado se quiere luchar en contra, pero por otro lado se alimenta esta ideología de machismo, ¿no es cierto?, y de relajación de los valores. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a quedarnos ahí. No vamos a puntualizar nada del capítulo 9 todavía porque este es bien interesante.
y luego vamos a ver al menos cuáles son los aspectos importantes de los signos, de las acciones de Jesús. ¿Por qué y para qué? En función de qué están estos signos. Y vamos a destacar 5 aspectos de estos signos, de estas acciones de Jesús en este contexto de Mateo. ¿Para qué son los milagros? ¿Por qué se los hace? ¿Qué objetivo tienen? ¿Y cómo se los realiza? Entonces, de esto vamos a ver la próxima semana. Quiero agradecerles, Dios les pague por estar. Vamos a darle gracias a Papito Dios, a Mamita Virgen, la Madre de la Palabra, que nos ilumine siempre, Dios con su gracia, para poder decir sí, al igual que María, a este llamado que el Señor nos hace cada día. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito del fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Papito Dios y María Santísima nos bendigan en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos una linda y bendecida noche.